Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a, una vez más, un nuevo seminario virtual de la Cátedra de Traumatología. Eh, en realidad, esta semana era la última que hubiéramos tenido de cursado presencial. Hemos tratado de respetar lo más posible este cronograma. Nos va a quedar un último seminario, que es el de columna, de los 5 seminarios que hay propuestos durante el cursado. Pero bueno, con este seminario yo cierro mi participación, ya que el último seminario, el de columna, lo va a dar el doctor Ferrer. Ustedes van a tener, por suerte y gracias a la iniciativa del Centro de Estudiantes, los 5 seminarios colgados en la página para verlos y reverlos cuando quieran, y me parece muy importante. Para no despedirme al final, porque después me pongo melancólico y me da por llorar, entonces les digo que para mí ha sido un gusto y una experiencia muy agradable y nueva esto, y creo que es una excelente manera de aprovechar las circunstancias. Voy a arrancar hablando de una clase que se llama tumores óseos. Vamos a hablar primero un poquito de las generalidades de todos los tumores óseos y después vamos a hablar en detalle de los que consideramos los más preponderantes o importantes y que ustedes deben conocer con más profundidad. Cuando hablamos de tumores óseos vamos a hacer 2 aclaraciones. Primero, que nos vamos a referir solamente a tumores primarios, dejando así de lado lo que son tumores metastásicos que asientan en huesos, que eso sería otro capítulo y no va a entrar dentro de este cursado. Segundo, vamos a ver que tumores óseos no son solamente tumores en el hueso, sino que son tumores que pueden asentar en el esqueleto axial, o sea, todo lo que es columna y miembros, tanto en huesos, articulaciones, músculos, tendones y lo que llamamos partes blandas, incluso todo lo que tenga que ver con arterias, venas y nervios. Hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que es muy vieja. Fíjense que incluso yo ahí puse 1976, no recuerdo bien si el primer intento no fue en el 1972 incluso. Esta clasificación participó un famoso patólogo argentino, el doctor Sayovich, y es una clasificación que, si bien es vieja, con algunas modificaciones que se le fueron haciendo, creo que en la década del 90 hubo una pequeña modificación y en los años 2000 hubo otra, pero todavía sigue manteniendo el mismo formato y clasifica a los tumores óseos en estos 7 grupos, donde el grupo 1 son tumores que forman tejido óseo, el grupo 2 tumores que forman tejido cartilaginoso, el grupo 3 es un grupo especial que está formado por tumores que tienen en su interior las llamadas células plasmáticas o células gigantes. En el grupo 4 todos los tumores que son originados en la médula ósea. El grupo 5 son tumores de las estructuras vasculares. El grupo 6 tumores de lo que llamamos el tejido conectivo, ¿verdad? El sinovial, el tejido graso. Y lo que llamamos en su momento otros tumores, que son básicamente tumores que asientan en el tejido nervioso. Después vamos a desarrollar estos 7 grupos, porque van a ver que a su vez se dividen en distintos tipos de tumores, algunos benignos y otros malignos, pero vamos a dejarlo para más adelante. Dijimos que íbamos a hablar de las generalidades de los tumores. Lo primero que nos importa es hacer un diagnóstico, y un diagnóstico precoz y correcto de que estamos frente a un tumor óseo. El diagnóstico lo vamos a basar en estos 4 parámetros: en todo lo que implique la clínica, en determinaciones de laboratorio, en determinaciones por imágenes y, por supuesto, en la anatomía patológica, el resultado de la anatomía patológica. Con respecto a la clínica, algunas cuestiones a tener en cuenta. Fundamentalmente, dentro de la forma de presentación de los tumores, muchos o la gran mayoría de esos se presentan con dolor, pero este dolor no es siempre igual. Hay que ver qué características tiene, si es un dolor continuo, si es un dolor
intermitente, si el dolor es diurno, si el dolor es nocturno, ver la intensidad del tiempo de comienzo, si ha ido progresando, si no ha ido progresando, si se relaciona con la movilidad o no. En general vamos a hablar de tumores benignos y tumores malignos. Muchas veces se supone que los tumores benignos no dan dolor y que los que dan dolor son los malignos, pero como dice la imagen, a veces los tumores benignos, si crecen, pueden dar dolor por comprimir alguna estructura vecina. También vamos a tener en cuenta qué tipo de tumoración, frente a qué tumoración estamos enfrentando, qué tipo de tumoración tenemos adelante. A veces hay tumoraciones que son palpables, que son superficiales o por su gran tamaño, tumores que pueden ser invasivos o que no pueden ser invasivos. Importante entonces determinar el tamaño, el crecimiento en el tiempo, si es algo reciente, si lleva mucho tiempo. Todas pautas que nos pueden hablar hacia pensar en tumoraciones benignas o tumoraciones malignas. Con respecto a lo que es la impotencia funcional, en general vamos a ver que hay tumores que afectan más próximamente las articulaciones y son los que pueden dar mayor impotencia funcional que los otros que son con asiento más alejado a las articulaciones. Con respecto a la exploración física, palpar el tumor, ver el tumor, palpar si tiene límites determinados, si tiene límites que son difusos y que no podemos determinarlos, si está adherido o no a planos superficiales o a planos profundos, si es móvil, si es inmóvil, ver si fluctúa, si no fluctúa, si está caliente, si no está caliente, temperatura, sensibilidad. Básicamente el examen físico del que hablamos habitualmente para cualquier tumor, la semiología de cualquier tumor. Cuando hablo de clínica, y acá sí hay una diferencia importante, me voy a referir, además de la anamnesis, que es un poquito lo que estuvimos hablando, y ver la afectación que pueda tener del estado general el paciente o no, pero estos tres parámetros son muy importantes porque nos van a ayudar a orientar una sospecha diagnóstica. La edad de aparición, el sexo del paciente y la localización. Vamos a ver que hay determinados tumores que tienen predilección o preponderancia en determinadas edades, en determinado sexo y en determinadas localizaciones. Y que quede claro, esto no quiere decir que sí o sí se dan a esa edad o en ese sexo, pero que son mucho más frecuentes y que uno, de acuerdo a la edad o al sexo del paciente, sumado a las otras características, puede tener una sospecha diagnóstica más cierta. Y cuando hablo de localización, es importante saber en qué hueso, pero además en qué parte de ese hueso. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay tumores que asientan en la diáfisis y hay tumores que asientan en las epífisis. Hay tumores que asientan en determinados huesos más frecuentemente que en otros. Y hay tumores que son centrales en su localización y hay tumores que son periféricos. Entonces, esto también es a tener en cuenta cuando hablamos de la clínica del paciente. Con respecto a las determinaciones de laboratorio, básicamente lo que vemos es un hemograma que nos puede ayudar sobre todo en tumores de la médula ósea, la eritrosedimentación y la PCR, que generalmente suelen estar aumentadas, como en los procesos inflamatorios, también en los procesos tumorales. Ver el mecanismo del calcio y del fósforo. Muchas veces los tumores que son osteolíticos tienen gran reabsorción y afectan el mecanismo calcio y el fósforo, como el aumento de la LDH en determinados tumores y la fosfatasa alcalina. Y el proteinograma por un tumor muy particular que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero que también es importante. Con respecto a las imágenes, son muchas las opciones que tenemos, ¿verdad? Esto es lo más común. La radiología como primer estudio, primera aproximación diagnóstica, y ahora vamos a entrar bien a hablar de radiografía, la ecografía, el centellograma, tomografía y resonancia magnética.
Con respecto a la radiología, vamos a charlar un ratito. Nosotros podemos encontrarnos frente a un paciente del cual tenemos la sospecha clínica de que estamos en presencia de un tumor óseo y pedimos como primer estudio diagnóstico un par radiológico. ¿Qué vamos a buscar o qué vamos a ver en esa radiografía? Bueno, un poquito lo que les decía. Con respecto a la localización, tenemos que ver si ese tumor está asentado en la diáfisis, en la metáfisis o en la epífisis, si es central, si es periférico. Si se trata de una lesión única o si vemos más de una lesión, porque nos puede orientar hacia uno u otro tipo de tumores. Con respecto a las características de la lesión, también esto nos puede ayudar a diferenciar entre tumores benignos o tumores malignos, sobre todo cuando vemos que son tumores de bordes netos y que respetan la cortical ósea, son signos en general de tumores benignos, mientras que cuando los bordes no están netamente definidos, cuando invaden la cortical, cuando la destruyen, en general son características de los tumores malignos. Con respecto a lo que les decía de si son tumores que reabsorben o que tienden a formar hueso, también hay tumores que tienen una u otra característica. Y llegamos a lo que llamamos imágenes de malignidad de un tumor óseo en una radiografía, que son básicamente estas tres, que cuando ustedes están en presencia de alguna de ellas, pueden con gran margen de seguridad decir que se trata de una lesión maligna. Y son las llamadas catáfilas de cebolla o imagen en catáfilas de cebolla o capas de cebolla. Las catáfilas de la cebolla son las capas sucesivas que tiene una cebolla, el espolón de Codman y lo que llamamos las imágenes en espícula del sol radiante. No se asusten y vamos a verlas esquemáticamente. Lo que ustedes ven a su izquierda sería de este lado una cortical normal y de este lado ustedes ven que sobre la cortical normal tendríamos como láminas, se llama aposición, como láminas que van creciendo una sobre otra, como si asemejaran a esto, ¿verdad? A las capas o catáfilas de una cebolla. Eso es una imagen de malignidad. La otra imagen de malignidad es lo que esquemáticamente ustedes ven acá, que sería este triángulo o este espolón, que radiológicamente se ve así, como triángulo o espolón de Codman, y es precisamente un crecimiento óseo a nivel de los bordes de la lesión, ¿verdad? Esta sería toda la lesión, fíjense que se ve como una imagen gris que excede la cortical y que invade dentro del hueso sin límites netos. Y en los bordes aparece este triángulo semejante a ese esquema, que sería el espolón de Codman. Y esto que ustedes ven acá claramente, esto es un tumor que excede los bordes de los límites del hueso, ¿sí? Y que hace como flecos, fibras, rayos que salen perpendicularmente al eje del hueso, que serían en el esquema estos, y que son los que llamamos espículas en sol radiante o imagen en sol radiante, que la verdad que es un nombre que alguien le puso de manera muy romántica para una lesión claramente maligna. Entonces quiero que se graben estas tres imágenes de malignidad. Hasta ahí lo que ustedes tienen que ver y prestar atención en una radiografía en la sospecha de un tumor óseo. Con respecto a una ecografía, los estudios ecográficos los pedimos en general cuando sospechamos lo que llamamos tumores de partes blandas, algún tumor del tejido graso, algún tumor muscular, y nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre una tumoración sólida y una tumoración líquida. No tiene la ecografía mayor uso que ese. El centellograma es de utilidad. Se pueden ver precozmente lesiones, es por supuesto mucho más precoz que una radiografía, si bien es mucho menos específico, pero fundamentalmente el centellograma, además de ayudarnos en la extensión de los tumores, lo usamos
fundamentalmente para hacer un screening, un paneo para detectar si hay lesiones múltiples en el esqueleto óseo, ¿verdad? Esa es su mayor utilidad. Nos da un screening rápido de todo el esqueleto óseo. Como ustedes pueden ver acá, un paciente con múltiples imágenes, en pelvis, esternón, columna, hombros, macizo facial. Con respecto a la tomografía y a la resonancia magnética, las dos son de utilidad y las dos aportan información distinta y no son opuestas sino complementarias. No estamos hablando de una tomografía o una resonancia, sino que muchas veces ambos estudios nos aportan cada uno su información. La tomografía preferimos usarla y es muy útil para ver sobre todo la estructura ósea, donde se ve más claramente definida que en la resonancia. Fíjense en la imagen de la izquierda cómo se ve perfectamente una tumoración en el ala ilíaca. La resonancia es útil para ver sobre todo la extensión a las partes blandas, la invasión del tumor. Fíjense, esta es la imagen de resonancia correspondiente a esta imagen radiológica. Cómo se ve tanto la extensión a las partes blandas hacia afuera del hueso como la extensión hacia la medular del hueso, con mayor detalle y mayor definición. Y por último, lo que nos define y certifica el diagnóstico de un tumor, lo que le pone el nombre y el apellido, es la anatomía patológica. Nosotros, cuando estemos frente a la sospecha clínica de un tumor, una vez que hicimos la anamnesis, una vez que hicimos todo nuestro interrogatorio, nuestro examen físico, pedimos los estudios complementarios de diagnóstico y laboratorio que creemos necesarios y vamos a tener una orientación diagnóstica. Vamos a saber probablemente frente a qué o cuáles tumores podemos estar y cuáles no, pero la certeza lo va a dar la anatomía patológica. La anatomía patológica es el estudio que hace el patólogo de la pieza que ustedes le envíen para examinar. Y esa pieza que ustedes envíen para examinar se puede tomar de dos maneras: a través de lo que se llama una punción o a través de lo que se llama la biopsia quirúrgica. Las punciones biopsias se hacen de manera percutánea, pueden ser guiadas bajo radiografía, bajo tomografía o bajo ecografía si se trata de tumores de partes blandas. En general usamos trócares gruesos para tejido óseo y podemos hacer punciones con agujas finas o punciones de aspiraciones en las tumoraciones de partes blandas. Y esa muestra que ustedes toman por punción la derivan al médico patólogo. Esa es una manera. Otra manera es realizar lo que se llama la biopsia quirúrgica, que acá ya es incisional. O sea, ustedes no lo hacen de manera percutánea, sino que deben hacerlo de manera quirúrgica. Hay dos formas de tomar la muestra. Uno es incisional, quiere decir que ustedes toman un pedacito, un fragmento, una parte del tumor y envían para diagnóstico una porción del tumor. Y la otra es hacer una biopsia escisional, es decir, resecar todo el tumor y mandar todo el tumor a anatomía patológica. Ustedes me van a preguntar seguramente cuándo toman la decisión de hacer una cosa o la otra. En general depende mucho de cuánta certeza o no ustedes tengan frente a qué tumor están enfrente con todos los métodos diagnósticos que utilizaron. Muchas veces cuando uno está convencido de que se trata de un tumor de partes blandas, benigno, o un tumor benigno óseo, muchas veces hace lo que es la biopsia escisional, o sea, directamente va y reseca todo el tumor y lo envía a la anatomía patológica. ¿Por qué? Porque ese sería el tratamiento definitivo. Si la anatomía patológica confirma el diagnóstico que ustedes hicieron y ustedes resecaron todo el tumor y era un tumor benigno, estaría curado y terminado el paciente. Ahora, cuando ustedes tienen sospechas, no están convencidos y creen que a veces pueden necesitar algún tipo de cirugía más radical, sobre todo en tumores malignos, como lo que vamos a ver
más adelante, no se deciden por hacer directamente una resección parcial o hacer una resección a gran escala sin estar seguros por anatomía patológica. En ese caso podrían hacer una punción o una biopsia incisional. Bien, espero que se haya entendido. Con respecto al tratamiento de los tumores, para tratar un tumor óseo, benigno o maligno, tenemos estas 4 herramientas: curetaje, resección, amputación y terapias adyuvantes. El curetaje es como vaciar un contenido. En general lo usamos para tumores quísticos. Se utiliza un instrumento quirúrgico que se llama precisamente cureta, que es como una especie de cuchara, con lo cual uno va vaciando y raspando las paredes de ese quiste del contenido que tiene. Después veremos qué se hace con ese quiste, si se rellena y con qué. Y en general se utiliza para tumores benignos. La resección es otro tratamiento quirúrgico. En general podemos hablar de distintos tipos de resecciones: resecciones simplemente del tumor o resecciones amplias con márgenes libres, y eso depende también de si estemos frente a un tumor benigno o a un tumor maligno, de la localización del tumor y del tamaño del tumor. Muchas veces esas resecciones, si son tumores pequeños, son curativas. Muchas veces son tumores grandes y malignos, necesitamos reemplazar ese segmento que se reseca por algo, que puede ser hueso o una prótesis. Tanto el curetaje como la resección, como la amputación, que bueno, no hay mucho que explicarles que sería una amputación, sino que es simplemente la ectomía del miembro afectado, a nivel proximal a la tumoración, por supuesto. Todas estas se pueden acompañar de las terapias adyuvantes o neoadyuvantes, que son básicamente la quimioterapia y la radioterapia. Esto se decide, por supuesto, en manera conjunta con el equipo de oncología. El tratamiento de un tumor óseo no depende solo del cirujano, sino también del oncólogo. Entre los dos planean la estrategia más adecuada de acuerdo al tipo de tumor, a la agresividad del tumor, al resultado de la anatomía patológica y a la respuesta a los tratamientos. Muchas veces se pueden hacer terapias que llamamos neoadyuvantes previas a la cirugía y después continuar con estas terapias luego de la cirugía. Bien, hasta acá hablé bastante rápido, a lo mejor, de generalidades de los tumores. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta hasta acá de lo que dijimos. Estos son conceptos generales, o si no ya entramos a hablar de los tumores específicos. Todo junto, el agua y el mate. No sé, veo si hay alguna pregunta que a veces me mandan por WhatsApp. Bien. Bueno, sigo. No sé si es que fui muy claro o que están dormidos. Espero que sea porque fui claro. Ahora entonces vamos a entrar a hablar específicamente de algunos tumores. Rápidamente les voy a pasar cómo se desglosaba esa clasificación que les puse al principio. ¿Se acuerdan que eran 7 grupos? Dijimos que el grupo 1 eran aquellos tumores que de alguna manera formaban tejido óseo. Hay benignos y malignos. Los benignos fundamentalmente son los osteomas y el osteoblastoma. Los malignos, los osteosarcomas. Dentro de los tumores formadores de tejido cartilaginoso, también benignos y malignos, condroma, osteocondroma, condroblastoma y fibroma condromixoide los benignos, condrosarcomas en todas sus variedades, los malignos. Como ustedes ya conocen la nomenclatura clásica, los OMA en general benignos, los sarcomas malignos. Les dije que el grupo 3 estaba formado por un tumor
articular, que es el tumor de células gigantes, conocido muchas veces por sus iniciales, te lo menciona siempre como TCG, también llamado osteoclastoma. Los tumores derivados de la médula ósea, donde probablemente acá los conozcan un poquito más, el sarcoma de Ewing, que es un sarcoma muy particular, el linfoma y el mieloma. Dentro de los tumores vasculares, bastante menos frecuentes, tienen tumores benignos, tienen tumores intermedios, quiere decir que son benignos pero pueden malignizar, y tienen el tumor maligno que es el angiosarcoma. Los tumores del tejido conectivo, que dijimos que asentaban en tejido graso o en fibras del tejido de colágeno, dentro de los benignos el lipoma, el muy conocido lipoma y el fibroma desmoplásico, y dentro de los malignos hay unos cuantos, fibrosarcoma, liposarcoma, el mesenquimoma, el fibrohistiocytoma, y tenemos un sarcoma indiferenciado. Y el grupo 7 que les dije que eran otros tumores, que son tumores que asientan en los tejidos nerviosos. Dependiendo de qué tipo de tejido, tienen el cordoma, el adamantinoma, el neurilemoma, también conocido como schwannoma porque asienta en la vaina de Schwann, y el neurofibroma, el más frecuente. Además de los tumores óseos que vimos en esa clasificación, hay 10 lesiones, eran originalmente en la clasificación inicial 9 y después se agregó el 10º. Son lesiones que se llaman lesiones pseudotumorales. ¿Por qué? Porque en realidad no son tumores por definición, pero por algunas características parecen tumores y se los incluyen dentro de esta clasificación como lesiones pseudotumorales, y son estos 10 que ustedes ven en esta lista: el quiste óseo simple y su variante quiste óseo neurismático, el ganglión intraóseo, el defecto fibroso metafisario, el granuloma eosinófilo, la displasia fibrosa, la miositis osificante, el tumor pardo del hipertiroidismo, el quiste epidermoideo y el granuloma de células gigantes, último en incluirse en la lista. Bien, y ahora, y esto va a ser una referencia para ustedes, no quiere decir que no tengan que saber el resto de los tumores, pero yo voy a detenerme a hablar de los que sí o sí tienen que saber por frecuencia de aparición o por importancia, por su malignidad y por frecuencia de aparición en el examen que les tomamos. Vamos a empezar entonces, arranco ahora si ustedes me dan el ok. Acá Sasha me pregunta si no convendría hacer una biopsia punción antes de una quirúrgica. En realidad, siempre conviene hacer una biopsia cuando vos tengas dudas diagnósticas. La diferencia entre una biopsia por punción y una quirúrgica en general tiene que ver con la accesibilidad del tumor. Muchas veces tenemos tumores que no es simple para alcanzarlos, por ejemplo un tumor en un cuerpo vertebral, y hacer una biopsia incisional quirúrgica sería una gran cirugía, y por punción podemos llegar. La ventaja de la punción, no se contraponen y se pueden complementar. La ventaja de la punción es que es menos agresiva. La desventaja es que muchas veces puede pasar que el material es insuficiente. Si la tumoración es de fácil acceso y tiene dudas de que con una punción no vaya a ser material suficiente, podría ser una biopsia incisional de entrada. Si uno cree que con una punción es menos agresión para el paciente y puede obtener buen material, por supuesto que prefiere hacer una punción. Lo que puede pasar, o lo peor que puede pasar, es que esa punción, cuando el patólogo la vea, te diga que el material es insuficiente y que no puede determinar qué tipo de tumor se trata y te pida una muestra de mayor tamaño. Entonces ahí haces la biopsia incisión y sacas un pedazo de tejido, porque imagínate que aún con un trocar grueso, el trocar grueso debe tener
2-3 milímetros de diámetro, o sea que estamos hablando de un taquito muy pequeño y que vos le mandás al patólogo, y a veces si no caes en la zona exacta de la neoplasia o de las características del tumor, o puede haber necrosis, puede no ser suficiente, pero bueno, es para discutirlo. Bien, voy entonces a detenerme. Gracias, Santi, dale nomás. Voy a empezar a hablar de algunos de los tumores y quiero que presten atención a cómo tienen que enfrentar o cómo tienen que encararlo, cómo tienen que hablar de un tumor. Qué características tienen que tener en cuenta, de qué tipo de tumor se trata, características clínicas, radiológicas y de tratamiento específico de cada uno, porque después cada uno tiene sus diferencias. El osteoma osteoide, dijimos que era un tumor formador de hueso benigno. ¿Se acuerdan? Estaba dentro del grupo 1 como benigno. Es el más frecuente de los tumores formadores de hueso benignos, que característicamente tiene que ser de menor a 1 centímetro de diámetro. ¿Por qué? Porque si es mayor de 1 centímetro de diámetro, aún con las mismas características histológicas, se lo llama osteoblastoma. Entonces dijimos que es un tumor de menos de 1 centímetro, que es un tumor benigno, por lo cual los bordes los van a ver siempre bien delimitados, y que tiene esta característica. En general van a ver una imagen radiolúcida central con una reacción periférica, reactiva. Esta imagen característica, que yo creo que lo puse por acá adelante, se llama imagen en escarapela. Es un tumor que afecta en general más frecuentemente a los hombres, casi el doble de hombres a mujeres, y que asienta fundamentalmente en la segunda década de la vida. Esto quiere decir que más frecuentemente vamos a encontrarlo en jóvenes entre los 10 y los 20 años. Entonces, sexo, edad y localización. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Sexo, edad y localización. Tiene localización preferencial en el fémur, asienta muy frecuentemente en el cuello del fémur o en el trocánter, sobre todo trocánter menor. Asienta en tibia, como vimos recién en la imagen tomográfica, y asienta muy comúnmente en vértebras. Y es una causa frecuente de consulta de cervicalgias y lumbalgias en pacientes que uno esperaría que no tengan cervicalgia y lumbalgia, ¿verdad? Un chico de 12 años, de 15 años no debería. Entonces, cuando estén en presencia de un chico de esa edad con lumbalgia o cervicalgia, una de las sospechas diagnósticas puede ser el osteoma osteoide. Y el osteoma osteoide tiene una característica con respecto al dolor, sobre todo que se presenta de noche. Es un dolor que muchas veces durante el día no molesta y a la noche no lo deja dormir, y que característicamente calma con aspirinas. Y esto es casi diagnóstico. Es un paciente que le duele y que no le calma con diclofenac, no le calma con tramadol, no le calma, y usted le da aspirina y le alivia. Y eso es casi diagnóstico. Histológicamente está formado por hueso inmaduro rodeado de tejido osteoide. Lo que les dije de las características radiológicas, entonces, un nido central osteolítico con la esclerosis periférica, esto lo que les había dicho, la imagen en escarapela. Se trata de un tumor benigno. La resección del tumor es el tratamiento curativo. Entonces, vemos algunas imágenes, características. Nido central, reacción periférica, dijimos fémur, fíjense, cerca del trocánter, del fémur, de nuevo, un nido central y la reacción periférica, imagen en escarapela. Acá tienen imágenes tomográficas, fíjense en peroné, que no es frecuente, en húmero, que tampoco es frecuente, en vértebra, acá tienen, y esto es lo que se puede hacer. Se puede hacer una resección abierta o muchas veces esto que es una resección con un trocar guiado por una aguja. Esta es la imagen previa y esta es la resección en sacabocado del tumor. Y eso es curativo para el osteoma osteoide. Bien, hasta ahí osteoma osteoide, tumor benigno formador de hueso, y ahora vamos a la estrella de los tumores óseos, por decirlo de alguna manera, que es el osteosarcoma. Si hay un tumor que no tienen que dejar de saber, es el osteosarcoma, por su frecuencia y por su gravedad. Es el tumor maligno formador de tejido óseo más frecuente.
luego del mieloma, pero el mieloma no es formador de tejido óseo, o sea que de los tumores óseos malignos, el más frecuente es el mieloma, el segundo en frecuencia es el osteosarcoma, pero es el más frecuente formador de tejido óseo. El mieloma, acuérdense que viene de la médula ósea. El osteosarcoma generalmente se caracteriza por presentar dolor y tumoración palpable. Son pacientes que consultan porque se tocan una masa dolorosa y generalmente ese es el motivo de consulta, de mayor o menor tamaño, de acuerdo a la localización, pero en general ese es el motivo de consulta. Otro motivo de consulta es muchas veces una fractura patológica. Presentan muchas veces en el laboratorio aumento de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque es un tumor destructivo. De nuevo, característicamente son más frecuentes en el sexo masculino y de nuevo en la segunda década. Son tumores que afectan a gente joven, chicos entre 10 y 20 años. Recuerden que esto no es exclusivo, no quiere decir que una mujer no pueda tener osteosarcoma, no quiere decir que alguien con 25 años no pueda tener osteosarcoma, pero que es más frecuente en este sexo y en esta edad. Y esto es muy importante, el tema de la localización. Característicamente es un tumor que afecta a la metáfisis de los huesos largos. Un tumor metafisario de huesos largos, generalmente alrededor de la rodilla, o sea, fémur distal, tibia proximal. Esta es la localización más frecuente. También húmero proximal y también fémur proximal. Es un tumor que metastásicamente afecta al pulmón frecuentemente o fundamentalmente y de manera precoz. Muchas veces cuando el paciente consulta ya tiene metástasis pulmonares o micrometástasis en un gran porcentaje de los casos, lo cual les habla de la gravedad de este tumor y de la importancia de hacer un diagnóstico precoz. Radiológicamente tiene todo lo que ustedes quieran. Tiene las espículas en rayo sol radiante, tiene el espolón de Codman, tiene calcificaciones, tiene destrucción con neoformación ósea. O sea, es una imagen, la imagen característica de este tumor se lo conoce como imagen en estallido de granada. O sea, ustedes ya vamos a ver las imágenes, pero tienen de todo. Es un tumor agresivo, destructivo. Con respecto al tratamiento, todo. Terapias adyuvantes y no adyuvantes. En general, hoy se inician quimioterapias prequirúrgicas para tratar de reducir la masa del tumor y que la cirugía sea más conservadora. Tratamos en general de hacer la resección del tumor conservando el miembro y esa resección se reemplaza por, como les dije, prótesis o injertos óseos. Y en los casos en que el tratamiento no responda o que la resección sea imposible o que aún a pesar de la resección el tumor avance, puede en algunos casos terminar en una amputación. Y les muestro algunos ejemplos. Fíjense, tumor que invade, que destruye la cortical, ven las imágenes en sol radiante, metáfisis, lo que les dije, metáfisis distal del fémur. Grábense estas imágenes, características. Acá tienen tres imágenes de la misma pieza, la radiografía, la imagen en la resonancia magnética y esta es la pieza anatómica resecada, fíjense, con todo el tumor. Y cuando hacen resecciones de estos tumores malignos se habla de hacer resecciones de márgenes libres. Fíjense hasta dónde llegaba el tumor acá en la resonancia y hasta dónde llegaba el tumor acá. Acá se ve mejor, esta es la línea fisaria o del cartílago de crecimiento. Y siempre se reseca por fuera, lejos, ¿ven? Que acá estamos por debajo de la línea fisaria y acá por arriba, muy por arriba del tumor. Eso se llama resección con márgenes libres o resección oncológica. Y esto es lo que se hace muchas veces. Ustedes pueden reemplazar el segmento resecado por tejido óseo cadavérico de banco o reemplazarlo por tejido óseo con una prótesis o reemplazarlo por esto que se llaman prótesis tumorales. ¿De qué va a depender? Muchas veces de la edad del paciente y del estado general del paciente. Estas cirugías, las reconstructivas en las que se hace injerto óseo, son cirugías más demandantes y que requieren mayor tiempo para la recuperación, mientras que la de la derecha es una cirugía más rápida, menos demandante y con más rápida recuperación. Lo que pasa es que una cirugía reconstructiva como la de la izquierda
tiene mayor duración en el tiempo, mientras que la derecha es una cirugía que tiene menor vida útil. ¿Me entienden que ustedes, a un paciente con peor pronóstico y con menor probabilidad de sobrevida, probablemente elijan hacerle una cirugía más rápida y recuperarlo y reposicionarlo más rápidamente a su actividad que en un paciente que tiene un buen pronóstico y mayor tasa de sobrevida? Van a preferir hacer una cirugía reconstructiva de mayor calidad. Lo mismo acá, fíjense el tamaño del tumor, acá prácticamente no nos decía nada. Esto, un paciente que se enfrentaba con dolor y muchas veces en cadera es difícil que se palpe la tumoración, y lo mismo, un reemplazo con un fémur cadavérico más una prótesis de cadera. Y este fue uno de los peores casos que me tocó enfrentar, un paciente que todavía lo sigo viendo. Fíjense que acá un gran tumor en el húmero proximal, muy destructivo, con todas las características. Destruyó la cortical, espículas en sol radiante, calcificaciones, y fíjense, una fractura patológica, ¿verdad? Una fractura que sienta en un hueso con un tumor. Este chico no pudimos hacer ningún tipo de cirugía reconstructiva, terminó en una amputación porque estaba muy avanzado el tumor, pero le salvamos la vida. Esto lleva más de 5 años y todavía lo sigo cruzando por la calle. Bien, dejamos los tumores del grupo 1, los tumores formadores de tejido óseo, y nos metemos en los tumores del grupo 2, que eran los tumores formadores de tejido cartilaginoso. Dentro de los tumores benignos tenemos al osteocondroma. El osteocondroma es el tumor óseo benigno más frecuente. Tumor óseo benigno más frecuente. Se caracteriza por ser una excrescencia ósea, una tumoración ósea recubierta por cartílago, por tejido cartilaginoso. Por eso estamos hablando de un osteocondroma. Puede presentarse de dos características: lo que es sésil, o sea, ser un tumor de una base ancha como una loma, como una montaña, o pediculado, cuando tiene un pedículo como una rama y a su vez el tumor lo vemos de mayor tamaño. Pueden ser lesiones únicas, o sea, que estemos en presencia de un paciente que consulta por un osteocondroma, pero hay una enfermedad que es la osteocondromatosis múltiple, que son pacientes que presentan estas tumoraciones en múltiples localizaciones, en general en todos los miembros. Ahora vamos a ver imágenes. Se caracterizan en general por presentar una tumoración palpable. El paciente consulta porque se palpa una tumoración que en general es indolora, porque es benigno. Suele causar dolor cuando crece mucho por compresión de alguna estructura, o cuando están cerca de la articulación, porque con el movimiento producen cierto dolor. Pero si no, en general, el paciente consulta porque se palpa una tumoración que no le duele. También más frecuente en sexo masculino, hasta ahora venimos más los varones. También pacientes jóvenes, primera y segunda década de la vida. Y también localización metafisaria. Metáfisis de huesos largos, también muy frecuente alrededor de la rodilla, fémur distal, tibia proximal, húmero proximal. El tratamiento, de nuevo, por tratarse de un tumor benigno, es simplemente la resección del tumor. Y acá les muestro las dos imágenes. Fíjense, ninguna imagen de malignidad, ¿verdad? Tiene bordes netos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, definidos, no es destructivo, no tiene calcificaciones. Lo que les decía, esta es una tumoración sésil, pegadita a la cortical, como una loma, como un monte. Y esta es una tumoración que se llama pediculada. ¿Ven? Este sería el pedículo, como el tronquito de la tumoración. Estos tumores tienen una característica. A la palpación, en la inspección clínica, uno los ve más grandes que después lo que lo ve en la radiografía. Y eso tiene una explicación. Dijimos que eran tumores formados por un tejido óseo, como una excrescencia ósea, recubierto de tejido cartilaginoso. Y nosotros en la radiografía no vemos el tejido cartilaginoso que lo recubre. Muchas veces nos encontramos, cuando hacemos la resección, con que esto a lo mejor tiene un tamaño mayor y lo palpamos con un tamaño mayor que lo que vemos en la radiografía. Y como les dije, el tratamiento es la resección de estas tumoraciones. Fíjense acá,
esta chica también, una chica conocida mía, una osteocondromatosis múltiple. Fíjense, un osteocondroma acá en la tibia proximal, un osteocondroma acá en el peroné proximal, un osteocondroma acá en la tibia distal, y así era, me acuerdo, en los hombros y en los fémures, una osteocondromatosis múltiple. Acá nada, otra imagen en la metáfisis distal del fémur. Bien, hasta ahí osteocondroma. El condrosarcoma ahora es tumor formador de cartílago maligno. Es un tumor que en general está formado por cartílago y si bien puede tener algún tipo de osificación o de calcificación dentro del tumor, lo que lo diferencia del osteosarcoma es que no vamos a encontrar tejido óseo, no hay ni hueso neoplásico ni matriz osteoide. Estos tumores pueden ser primarios o a veces secundarios a partir de alguno de los tumores benignos cartilaginosos que malignicen, y ahora les cuento por qué. También suelen ser más frecuentes en el sexo masculino, pero acá a una edad un poquito más avanzada, estamos hablando de la tercera, cuarta década, o sea, después de los 20 años. Pero siguen siendo pacientes jóvenes. También, fíjense, localización en metáfisis de fémur, de húmero, pero característicamente afecta mucho a pelvis, escápulas y costillas. El tratamiento parecido al osteosarcoma, la resección y, según la localización, su reemplazo por tejido óseo o por una prótesis. Radiológicamente es un poco distinto al osteosarcoma. Este, en general, suele hacer una imagen más lítica, como que se expande, y si bien puede invadir y destruir la cortical, en general vemos como una reacción perióstica más gruesa. Y característicamente suele tener estas calcificaciones centrales. ¿Se acuerdan que les dije? Que podía tener calcificaciones en su interior, pero que no eran tejido óseo. Esta es una imagen bastante característica, fíjense, como una imagen radiolúcida de límites no muy netos con calcificaciones en su interior. Acá en presencia de una fractura patológica también. Y el tratamiento, la resección del tumor con, como ven acá, márgenes amplios. En este caso no hubo necesidad de hacer ningún tipo de reemplazo, por su localización no afectaba a la movilidad del miembro. Acá tienen otra imagen también de una expansión bastante característica. Fíjense cómo expande, excede las corticales, pero tiene como una reacción perióstica, y ven, la imagen no es buena, pero calcificaciones en su interior. Esta es la imagen en la resonancia magnética. Y de nuevo el tratamiento, la resección con márgenes amplios. Vamos, dejamos el segundo grupo y pasamos al tercer grupo, que les dije que estaba conformado por un solo tumor, que era el TCG o tumor de célula gigante, también conocido como osteoclastoma. Este tumor, es un tumor que tiene una particularidad. Si bien histológicamente es un tumor benigno, no tiene células neoplásicas, es un tumor que es muy agresivo localmente, muy destructivo. Entonces decimos que es un tumor que es benigno histológicamente, pero maligno por su comportamiento. Es un tumor con una gran vascularización y que característicamente el diagnóstico de la anatomía patológica es por presentar las llamadas células gigantes u osteoclastos. Por eso es conocido como osteoclastoma. Este afecta un poco más al sexo femenino. También se trata de adultos jóvenes, fíjense, segunda, tercera, cuarta década de la vida. Es un tumor que potencialmente podría malignizar. En un 10% de los casos suele observarse algún tipo de transformación sarcomatosa que puede estar relacionado con la terapia radiante. Por eso es que desaconsejamos la radioterapia en estos casos. Y lo que sí es bastante característico es esto, que tiene una alta tasa de recidiva. Por eso es que en el tratamiento debemos hacer resecciones amplias. ¿Por qué? Porque además de la alta tasa de recidiva, muchas veces una de las causas de transformación maligna es con las recidivas. Tiene más chances de malignizar en una recidiva el TCG.
Y este tiene una localización muy característica. Fíjense que hasta ahora veníamos hablando de localizaciones metafisarias. Este es un tumor epifisario, o sea que afecta a la epífisis del hueso, pero además de manera excéntrica. O sea, esta localización es bastante característica. Afecta mucho alrededor de la rodilla, o sea, la epífisis alrededor de la rodilla, fémur distal, tibia proximal, y mucho también radiodistal. Es la otra localización más frecuente. Radiológicamente tiene una imagen también característica. Es totalmente radiolúcido y además de su localización van a ver que se parece a lo que dijimos del condrosarcoma, que hacía una cortical adelgazada, que la distendía, que era una imagen radiolúcida, pero no tenía ese refuerzo perióstico que tenía el condrosarcoma. Muchas veces destruye la cortical y no tiene las calcificaciones en su interior. El tratamiento, la verdad, hay un montón de opciones. Yo les aconsejo la resección directamente. ¿Por qué? Porque el curetaje tiene alta tasa de recidiva y todos los otros tratamientos suelen no ser eficaces. Y acuérdense que dijimos que tiene una alta tasa de recidiva y cuando recidiva puede malignizar, por lo cual mi recomendación es la resección masiva. Fíjense, imagen característica, dijimos, en fémur distal afecta la epífisis y es excéntrico, no es central, afecta hacia un lado de la epífisis. Es un tumor radiolúcido de límites relativamente definidos. Acá tienen la imagen en resonancia. Otra imagen característica, esto es en cúbito distal, perdón, fíjense, bien epifisario, pero quiero llegar a que es una localización característica. Fíjense la gran tumoración que presentaba y que coincide acá con lo que ustedes ven en este gris más indefinido. Fíjense cómo es un tumor que se comportó de manera muy agresiva y destruyó toda la cortical, invadió todas las partes blandas. Acá no hay chances para hacer otra cosa que una resección. Acá tienen, de nuevo, imagen tomográfica, reconstrucción en 3D del tumor y de la agresividad del tumor. Y acá tienen la imagen en resonancia magnética. Fíjense que lo que les decía, cómo cada uno aporta cosas distintas. Acá vemos todo el tumor y su extensión a las partes blandas y acá vemos con mucho mejor detalle la extensión y la destrucción ósea. Y esto es lo que se hizo. Estas son imágenes intraoperatorias, quiero que me entiendan. Acá ya está resecado el tumor, ustedes no lo van a ver. Y esto que ven acá en la bandeja de abajo a la izquierda es la pieza de tejido óseo cadavérico que se utiliza para el reemplazo del segmento óseo que se resecó. Y acá ya está colocado, esto que ustedes ven acá es esta pieza, y fijado con una placa con tornillos. Como para que entiendan, cuando hablamos de resección y de aloinjerto o de injerto, esto es lo que hacemos. Y esa es la imagen radiológica. Esta es la preoperatoria y esta es la postoperatoria, donde se hizo la resección con un margen amplio y este es el hueso cadavérico que ustedes vieron, unido por la placa con tornillos. Bien. El cuarto grupo de la clasificación eran los tumores de la médula ósea. Dentro de los tumores de la médula ósea, uno de ellos es el sarcoma de Ewing o Ewing, que es un tumor maligno que característicamente presenta conglomerados de células pequeñas en la anatomía patológica. Y el sarcoma de Ewing, que es esta imagen que ustedes ven acá a la derecha, presenta una característica que si prestan atención la vimos hace un ratito cuando hablé de imágenes de malignidad. Fíjense cómo hay acá y acá. ¿Qué parece esto? Cuando hablé de las imágenes de malignidad. Se parece a las famosas catáfilas de cebolla, ¿verdad? Fíjense que hay capas. Las imágenes en catáfila de cebolla son casi patognomónicas de un sarcoma de Ewing. Si ustedes ven esto, podrían tener una alta sospecha de sarcoma de Ewing. Chicos, generalmente es un tumor que afecta a chicos, fíjense que menos de 10 años, primera y segunda década.
tiene una distribución en sexo similar y este tumor es diafisario o metáfiso-diafisario, también en huesos largos, pero se diferencia del osteosarcoma en que en general afecta a chicos un poco más chicos y la localización es más diafisaria o metáfiso-diafisaria. Tiene un cuadro clínico particular. Además del dolor, de la tumefacción y de la masa palpable, como la mayoría de estos tipos de tumores, suelen tener afectación del estado general y suelen dar un cuadro con fiebre, con leucocitosis, y muchas veces el diagnóstico diferencial que se nos plantea es con una osteomielitis crónica, que suele o puede dar en algunos casos una imagen parecida. Radiológicamente, lo que les dije, puede presentar un poco de esclerosis, algunas áreas destructivas en su interior, pero característicamente la cortical ensanchada y la reacción perióstica en catáfilas de cebolla. El tratamiento, la radioterapia está muy discutida, todas las terapias neoadjuvantes. Si se puede hacer la resección y reemplazo por aloinjertos o aloprótesis, y si no, pueden llegar a requerir la amputación. De nuevo acá, fíjense, chicos, bastante chicos, con las imágenes características, la localización diafisaria, metáfiso-diafisaria y las imágenes casi patognomónicas en catáfilas de cebolla. Y este chico, fíjense, tenía una localización no tan frecuente. Él consultó por esta tumoración en el ala ilíaca, que si ustedes miran en la radiografía, además de que no es una buena placa, no les dice mucho. Acá pueden ver algún tipo de puntillado con relación a la zona donde estaba la tumoración, pero fíjense lo que era el tumor acá, a mi derecha arriba, del tamaño del tumor en la resonancia magnética, y fíjense la destrucción a nivel óseo en la tomografía, y fíjense qué información complementaria y distinta que nos aportan los dos estudios. Este chico, bueno, el tratamiento fue la resección amplia del tumor con el ala ilíaca. El otro tumor, dentro de los tumores de la médula ósea, importante por su frecuencia, es el mieloma. Es un tumor maligno, dijimos que ya lo dijimos hoy, que es el más frecuente dentro de todos estos grupos de tumores óseos que estamos estudiando, y que característicamente se presenta como un tumor muchas veces difuso, o sea, como el mieloma múltiple. Es lo más frecuente, que asiente en múltiples sitios de un mismo hueso y en varios huesos. Menos frecuentemente el mieloma único. Y que característicamente el mieloma múltiple se puede hacer diagnóstico por la aparición de estas proteínas, de estas inmunoglobulinas, de estas gamma globulinas anormales en el proteinograma, y porque presentan proteinuria, la conocida proteinuria de Vence-Jones. Y característicamente la anatomía patológica es la presencia de estas células tipo células redondas o tipo células plasmáticas, que son las características del mieloma múltiple. Afectan de nuevo más frecuentemente al sexo masculino. Estos son en general adultos mayores. Es raro que aparezca antes de los 40 años, no quiere decir que no pueda aparecer, pero es raro. Y la localización, sobre todo, es lo que llamamos el esqueleto axial. Fíjense, cráneo, columna, esternón y pelvis. O sea, es un tumor más frecuentemente central, si bien puede asentar en cualquier hueso y, como les dije, sobre todo en los mielomas múltiples. Y la imagen radiológica es típica y patognomónica, y es esta imagen redondeada, lítica, de bordes netos, que se llama imagen en sacabocado. Fíjense, en cráneo, múltiples lesiones osteolíticas redondeadas, características del mieloma múltiple. De nuevo, acá van a ver, bueno, acá en húmero, pero también pueden ver, acá se veían, no se ven bien en esternón. El tratamiento en general, como les dije, la mayoría de mieloma múltiple, el tratamiento es la quimioterapia. A veces cuando estemos en presencia de una lesión única se puede hacer la resección del tumor
y en ese caso, si fuera lesión única, sería curativa la resección. Hasta acá hablé de los tumores que considero que por su frecuencia y por su importancia son los que no pueden dejar de saber. Después podríamos hablar de todos los tumores, horas y horas, son muchos, y además no hay muchas chances de razonarlos más que leer y memorizar. Espero por lo menos haberle dado conceptos para que entiendan cómo estudiarlos. Voy a hablar ahora de dos de las lesiones pseudotumorales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran 10 las lesiones pseudotumorales? Voy a hablar de las dos más importantes, porque además son las dos más frecuentes, que son el quiste óseo simple y su variante aneurismática. Recuerden, son lesiones pseudotumorales, o sea, lesiones que parecen tumores pero no lo son. El quiste óseo simple, como su nombre lo dice, es un quiste, una cavidad única, que en general está relleno de un líquido tipo sinovial, un líquido claro, o que a veces puede ser sanguinolento o serohemático. Ese quiste, esa cavidad, suele estar tapizado, suele estar revestido por una membrana de tejido conectivo, y a veces en su interior, en la anatomía patológica, se pueden encontrar algunas células gigantes, lo que obliga a hacer el diagnóstico diferencial con el tumor de células gigantes, que se acuerdan que también era osteolítico como este, destructivo quístico, así que ahí en manos del patólogo estará hacer el diagnóstico diferencial. Es un tumor que se presenta en chicos, en gente jóvenes, generalmente en la primera o segunda década de la vida, que afecta mucho más frecuentemente al sexo masculino, que tiene una localización en general metafisaria o metafisodiafisaria de los huesos largos, sobre todo en húmero y fémur proximal, y que la característica radiológica es esta que ustedes ven acá. Fíjense, metáfisis fémur proximal, una lesión única, quística grande, osteolítica, pero de bordes netos, bien definidos. Acuérdense que hasta ahora todas las imágenes quísticas que habíamos visto, o estas imágenes osteolíticas que hemos visto en el condrosarcoma, en el TCG inclusive, tenían la característica de ser más destructivos y los bordes no tan definidos. Acá los bordes suelen ser netos y si bien puede adelgazar la cortical, en general siempre está respetada. Y otra característica es que muchas veces, como son tumores que no son dolorosos y como son tumores que no son palpables, muchas veces pasan inadvertidos hasta que ese hueso hace una fractura patológica, porque obviamente tiene una debilidad por el adelgazamiento de sus corticales, y el paciente consulta por la fractura, por un traumatismo mínimo, leve, banal, y nos encontramos con esto que ustedes ven acá, una fractura en el medio de una imagen quística. Entonces esto es una fractura patológica, es una fractura que asienta sobre un hueso previamente enfermo, en este caso por un quiste óseo simple. Y les cuento que muchas veces estos quistes curan cuando se rompen. La fractura muchas veces es curativa. ¿Por qué? Porque al fracturarse el hueso se vacía su contenido y el estímulo osteogénico de la fractura muchas veces cura el quiste. Si no cura o si no consulta por una fractura, sino por una imagen radiológica, el tratamiento de elección es el curetaje e injerto óseo. Muchas veces se puede intentar hacer con altos porcentajes de éxito. La verdad que hay publicadas series con un alto porcentaje de éxito, la punción del quiste, o sea, punzarlo con una aguja, aspirar y evacuar su contenido, vaciar el quiste e inyectarle corticoides, metilprednisolona. En una época se hacían las fenolizaciones o las alcoholizaciones, pero donde hay reportados mayor porcentaje de éxito es con la inyección de metilprednisolona. Pero tiene característicamente el quiste óseo una alta tasa de recidiva, mayor con la punción, aspiración, pero también con el curetaje e injerto. Un 25% quiere decir que de cada 4, uno va a recidivar. Y acá les muestro el caso que estaba hoy en el inicio, este quiste óseo simple, la imagen tomográfica, fíjense, es característica, fíjense el adelgazamiento de las corticales, pero los límites netos. En este caso se decidió hacer precisamente esto, que es el curetaje, o sea, se abre ese quiste, ¿ven? Se hace una ventanita en el hueso y caen a un hueco, a una cavidad. Esto es el instrumento que yo les mencioné que se llama cureta, que es como una cuchara.
entonces se lo raspa, se lo curetea a ese quiste vaciando su contenido y después se lo rellena con estos que son injertos óseos que pueden ser del mismo paciente, generalmente extraídos de la cresta ilíaca del paciente, o injerto de cadavérico de banco. Y ahí tienen la misma imagen donde antes estaba el quiste, que ahí pueden alcanzar a ver las paredes, pero rellenado por todo ese injerto óseo. Y el último de los pseudotumores que voy a hablar hoy es el quiste óseo aneurismático, que también es una lesión pseudotumoral, que también es una lesión osteolítica, que tiende a ser expansiva, lo llamamos balonizado porque es como un globo inflado, pero que característicamente tiene esto, no es una cavidad única, sino que son múltiples cavidades, ¿ven? Múltiples cavidades, se ven como tabiques en su interior. Generalmente estos quistes, acuérdense que el quiste óseo simple tenía, dijimos, un contenido líquido seroso en su interior. El quiste óseo aneurismático característicamente suele tener un contenido sanguinolento en su interior. La edad es similar, un poquito más grandes estos. El sexo, la distribución también es similar, mientras que el quiste óseo simple era más frecuente en hombres. La localización es variada, puede afectar a los huesos largos, pero también afecta a vértebras y también afecta al calcáneo. Lo que hablé de las características radiológicas, fíjense, bueno, acá en el peroné, da esto, imagen soplada balonizada, y esto que llamamos imagen en panal de abeja o aspecto en panal de abeja, ¿verdad? Tienen límites respetados, pero se ven tabiques en su interior y, de nuevo, romanticismo puro, imagínense un panal de abeja. Y acá tienen una imagen, que a lo mejor no se ve muy bien en la radiografía, de otro lugar de asiento típico del quiste óseo aneurismático, que es el calcáneo. Y fíjense acá, como en la tomografía, pueden ver que no es una imagen única, una cavidad única, sino que hay tabiques que separan múltiples cavidades, ¿verdad? Bueno, y creo que con esto... por supuesto, nos queda qué hacemos. El tratamiento del quiste óseo aneurismático, de nuevo, curetaje e injerto es el tratamiento de elección. A veces, si son lesiones que recidivan o que son muy grandes o de acuerdo a su localización, se puede hacer la resección y de nuevo reemplazo por un hueso estructurado cadavérico. Y la radioterapia está en discusión. Algunos artículos publican éxitos con radioterapia, otros publican casos de transformación sarcomatosa, así que yo prefiero dejarlo en curetaje e injerto. Bien, y ahora sí estoy prácticamente seguro que he terminado. No quisiera despedirme de ustedes, ahora voy a ver las preguntas, me tomo un mate y veo las preguntas. No quisiera despedirme de ustedes sin dejarle una imagen que me pareció muy graciosa y muy divertida y que probablemente les pase dentro de poco tiempo. Así que ahora vengo, me tomo un mate y miro las preguntas. Bueno, sé que es un tema, vamos a sacar esto, sé que es un tema tedioso y que seguramente les plantea algún tipo de dificultad, van a tener que leerlo y releerlo y repasarlo. Y de nuevo, memoria pura como la mayoría de las cosas en medicina.
Bueno, voy a ver algunas de las preguntas que me han hecho. La verdad que no es por lo menos la hicimos corta la clase, no fue tan larga como las anteriores. Em, Había dejado en la pregunta de la biopsia punción, que la contesté. Acá me preguntan si existe algún screening de base para su prevención y detección de los tumores óseos. No, no hacemos ningún tipo de screening acá, no porque no hay relación con algún tipo de factor de riesgo y porque no hay determinaciones que se puedan hacer sencillamente como algunas determinaciones de laboratorio o como exámenes físicos característicos. Los tumores óseos, además, en general, comparado con todos los tumores, son de muy baja frecuencia. Ustedes imagínense que en tumores en general, el tumor óseo, todos los tumores óseos representan menos del 3%, entre el 1 y el 3% de los tumores. Mucho más frecuente, obviamente, tumores de mama, tumores de pulmón. Así que no hay ningún tipo de screening para eso. ¿Cuál es el motivo de consulta del condrosarcoma y dónde hace metástasis más frecuentemente? El motivo de consulta del condrosarcoma, este tipo de tumores que son masas de crecimiento relativamente rápido, en general la consulta es por tumoración palpable y dolorosa, igual que el osteosarcoma. Y metastatiza también más frecuentemente en pulmón, pero no tan precozmente como el osteosarcoma. Casi todos los tumores que se dan a edades tempranas, ¿se debe a causas genéticas o puede ser ambientales? No hay factores ambientales descritos. La verdad que no he leído de factores ambientales descritos en relación con este tipo de tumores. ¿Puede un tumor óseo benigno, me pregunta Malén Mora, ¿puede un tumor óseo benigno que se encontró de casualidad no hacer tratamiento y solo controlarlo? La respuesta sencilla sería sí, Malén. El tema es el siguiente. Primero, si yo encuentro algún tumor óseo radiológicamente, porque el paciente me consulta, muchas veces el paciente consulta por dolor, entonces yo debería solucionarle el problema de su dolor. Muchas veces el paciente consulta por una tumoración palpable que va creciendo y que le molesta, porque si no, no te consulta. Entonces, seguramente que sería para pensar en un tratamiento. Pero además hay otro problema, que vos podés, por la clínica, por el laboratorio y por la radiología, tener una altísima sospecha de que es un tumor benigno, pero no tenés el 100% de la certeza. El 100% de la certeza te lo va a dar la anatomía patológica. Y muchas veces en estos tumores benignos lo que se hace es directamente la resección para certificar el diagnóstico. O sea que se podría, yo si me encuentro con un tumor óseo, aunque sea benigno, salvo que sea muy pequeño y que lo haya encontrado de casualidad. A ver, ¿qué puede pasar? Se me ocurre un ejemplo. Un osteocondroma, el tumor formador de cartílago benigno, que es el tumor benigno más frecuente de los tumores óseos. Y que lo encuentre no porque el paciente consulta por dolor y tumoración, pero sí a veces, como asienta alrededor de la rodilla, a veces viene un paciente con un traumatismo de rodilla y le haces una radiografía y de casualidad, lo que se llama un hallazgo o un incidentaloma, encontrás que tiene una imagen compatible con un osteocondroma. Y es el osteocondroma radiológicamente muy típico. Entonces quizás vos podés a ese paciente que no le molesta decirle, bueno, mira, vamos a controlarlo, venite en 6 meses, hacemos una nueva radiografía, le tenés que decir que encontraste eso, hacemos una nueva radiografía, vemos si creció, vemos si no creció, y si no te molesta, tenés derecho a dejarlo. Me dice que me van a extrañar, no me pienso ir por ahora a ningún lado, espero verlos en la graduación dentro de 1 año y medio, para bailar y emborracharnos. Chicos, bueno, en serio, para mí ha sido un placer dar estos seminarios, estas clases. Espero haber sido claro y que lo hayan podido aprovechar. Les quedan ahí para repasar.
Y por supuesto, como siempre les digo, estoy a disposición para lo que necesiten. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos a ir despidiendo. A ver. Que los primeros sumamos quiste epidermoide, efecto Vanina, y para todos. Me pregunta si tienen que sumar a los que yo expliqué todos los otros tumores. La verdad es que si a ustedes les dicen hablemos de tumores óseos, en la lista están todos. Y si yo tengo que hablar de todos los tumores de la lista y explayarme de la manera que lo hice con los que yo expliqué acá, y tendríamos que estar un par de días hablando. Entonces, la referencia es que estos son los más frecuentes y los más importantes, lo cual no quita que alguien les pueda tomar otro tumor o que no tengan que saber los otros. Ahora, como yo sé que es muy difícil saber todos los tumores y estudiar todos los tumores, les aconsejo que por lo menos sepan estos, ¿verdad? Juan Pedro me pregunta cómo es el seguimiento en los pacientes a los que se le pone prótesis de edad temprana. En realidad tenés dos seguimientos. Uno que es el de la prótesis, que lleva un desgaste, un aflojamiento, y eso es igual a cualquier paciente que vos le pones una prótesis a cualquier edad. O sea, normalmente uno les recomienda a los pacientes que ante cualquier síntoma vengan a la consulta, pero que aún andando bien, una vez al año vengan a la consulta para hacer un examen físico y un control radiológico para ir viendo si hay algún tipo de desgaste o aflojamiento. Pero además, a un paciente que vos le pones una prótesis porque tenía un tumor, tenés que hacerle los controles del tumor, ¿verdad? Que eso en general queda en manos del oncólogo. O sea, nosotros los traumatólogos lo controlamos, pero en general, acuérdense que para tratar un tumor de cualquier característica, esto es un equipo multidisciplinario, donde interviene el cirujano, en este caso el traumatólogo, interviene el oncólogo e interviene el anatomopatólogo. Y entre los tres definimos las conductas, ¿verdad? Y a nosotros en general nos queda la conducta quirúrgica. Bueno, demasiado por ser jueves. Yo creo que es un buen horario para ir terminando. Chicos, les mando un fuerte abrazo. Espero que terminen esta cuarentena lo mejor posible y nos veremos cuando reabra la facultad. Saludos para todos.